Muy buenos días, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de la doctora María Lucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Modelo Constitucional del Empleo Público, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Contencioso Administrativo. Colombia se ha preocupado por actualizar su modelo de administración pública desde finales del siglo pasado. Los primeros esfuerzos se constatan con la promulgación de la Constitución de 1991, que pretendió, entre otros, adecuar la administración pública en el marco de un Estado social de derecho y de las exigencias internacionales sobre la materia, hecho que conllevó a nuestro país a ser partícipe de las directrices emitidas por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo y por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es así como el modelo de Estado social de derecho consignado en el artículo primero de la Constitución Política de Colombia produjo un cambio cualitativo en la forma de interpretar el derecho, el cual resulta relevante para la función pública en dos aspectos importantes. El primero, porque aporta los fundamentos éticos y la finalidad o razón de ser de la actuación oficial de todo servidor público. Y el segundo, porque se da una mayor preponderancia a la justicia material a la hora de interpretar y aplicar el derecho por las autoridades. La conferencia de hoy tiene como propósito el estudio de la clasificación de los servidores públicos, su regulación y los diferentes sistemas de carrera en la forma que aparecen previstos en el capítulo 2 del título quinto de la Constitución Política, referido a la función pública y su desarrollo legal. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con la doctora Lucelena Petro Espitia, abogada de la Universidad de Cartagena, magíster en Derecho Administrativo y Constitucional, especialista en Derecho Administrativo, Constitucional, Laboral y Seguridad Social. Ha sido juez único de menores, juez administrativo en los circuitos judiciales de Montería, Bogotá y Sincelejo, magistrada en provisionalidad del Tribunal Administrativo de Córdoba y actualmente se desempeña como juez quinto administrativo de Montería. Tan pronto termine la exposición, nuestra conferencista invitada del día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Doctora Lucelena Petro, es un gusto tenerla hoy con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Buenos días. Gracias, doctora Mónica Alexandra. Desde la ciudad de Montería, un saludo para las doctoras Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial, y a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, así como a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se conectan a esta videoconferencia. En el día de hoy iremos a hablar del modelo constitucional del empleo público. A continuación, vamos a presentar las siguientes diapositivas, en las cuales vamos a tener como referencia diferentes antecedentes del empleo público en Colombia. Si bien este es un modelo constitucional, es de señalar que previo a la expedición de la Constitución Política de 1991, Colombia tiene antecedentes de regulación del empleo público. Es así como encontramos el decreto 2285 de 1968, que determinó el sistema salarial para los ministerios, departamentos administrativos y superintendencias. De igual forma, encontramos como referente el decreto ley 1912 de 1973, el decreto reglamentario 1950 de ese mismo año, el decreto extraordinario 1042 del 78, el 1569 del 1998, así como la ley 443 del 98, ley 909 del 2004 y toda la reglamentación que se surtió a partir de esas disposiciones. Es de señalar que a pesar de esos antecedentes, en Colombia hoy día el pilar orientador del empleo público está en la Constitución Política de 1991, así como nos lo resaltaba la doctora Mónica Alexandra en su introducción, dado que en ella se fijan algunas reglas constitucionales que se deben aplicar al momento del ingreso, la promoción, el ascenso en la función pública.
pues en los contenidos previstos en los artículos específicos de la Constitución, como son del 122 al 131, que conforman ese título quinto del capítulo 2, denominado de la función pública, esos artículos resultan de una relevancia muy importante al momento de establecer o hablar de la función pública, dado que ellos constituyen el núcleo básico del régimen jurídico de los servidores públicos en Colombia en temas específicos, como a continuación se señala. Nos van a hablar de la fijación del modelo constitucional del empleo público, en la medida que fue la misma Constitución la que estableció cuál era el modelo. La organización de los empleos de carrera a través del sistema de carrera, la agrupación de los sistemas de carrera y la asignación de competencias para ejercer su administración y vigilancia. De ello iremos a hablar más tarde, estos temas son de mucha importancia. Asimismo, nos hablan esas normas de los fundamentos del cambio de la expresión reglamentaria de empleado oficial de la reforma que se dio en el 68 por la noción constitucional de servidor público, del cual también iremos a hablar posteriormente. Las nuevas tipologías de los empleos públicos y de los servidores públicos, la fuente de responsabilidad de los servidores públicos, muy importante para todos los que tenemos esa calidad, las bases del régimen de inhabilidades, de incompatibilidades, de prohibiciones de esos servidores, la forma como se proveen los empleos públicos, la movilidad laboral y, por supuesto, el retiro del servicio de estos empleados. Aspectos que en su conjunto nosotros lo conocemos como el derecho de la función pública o el régimen jurídico de los servidores públicos. Es de mucha importancia a nivel constitucional en este tema el artículo 125, conocido por todos nosotros, el cual en forma breve nos indica que los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, que se exceptúan de ellos los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Los funcionarios cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley serán nombrados por concurso público. Además, este artículo nos establece una subregla sobre el ingreso o permanencia en la función pública. Es así entonces como en la Constitución aparecen relacionadas varias reglas aplicables a la función pública desde la perspectiva de los principios que rigen el ingreso, el ascenso y la promoción de quien aspiran u ostenta la calidad de empleados públicos. Por tanto, es la Constitución la que fija los parámetros bajo los cuales debe seguir el empleo público en los distintos órdenes. Desde esa regla del artículo 125 de la Constitución podemos desprender o establecer unas subreglas. La primera subregla que podemos señalar de ese artículo es que el empleo público es el criterio principal valorado para la estructura del régimen jurídico de los servidores públicos. Esto tiene una gran connotación en el estudio que se hace y hay muchas investigaciones hoy en día sobre este modelo constitucional del empleo público, a dónde va y si por supuesto, como nos lo señalaba la doctora Mónica al indicar, si estaban acordes con la Carta Iberoamericana de Calidad de Justicia Pública, que fue un esfuerzo que hizo la Constitución de introducir en el modelo de función pública esta Carta Iberoamericana. De igual forma, el artículo 125 nos habla que los empleos públicos por mandato general son de carrera y señala cuáles son las excepciones a esa regla. Podemos indicar como ejemplo en ello que ha tenido control de constitucionalidad y ha sido estudiado por la Corte, ejemplo la sentencia 1177 del 2011, donde la Corte declaró inexequible la decisión del legislador de calificar los empleos de los despachos de los personeros y contralores territoriales como cargos de libre nombramiento y remoción en cuanto por la naturaleza técnica de esos órganos de control en el orden territorial no había una razón suficiente para que no fueran empleos pertenecientes a la carrera. En ese orden, la Corte manifestó en esa sentencia que resulta totalmente contrario a los postulados de la Constitución que a través de la facultad de exceptuar ciertos cargos de la carrera administrativa se instituyan discriminaciones injustificadas o irrazonables entre los servidores del Estado. Como ejemplo de ello también tenemos en la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación
donde la Corte convocó a concurso y estableció que en la planta de personal ciertos cargos que se tenían de libre nombramiento y remoción pertenecían al sistema de carrera y ordenó que fueran provistos mediante ese sistema. De otra forma, podemos establecer como su regla del artículo 125 de la Constitución que el concurso público de mérito es el mecanismo previsto constitucionalmente para la selección de candidatos para la provisión de los empleos de carrera. Los concursos de mérito deben corresponder a una realidad material y efectiva en la selección de los servidores públicos. A tal punto es de señalar que la Corte Constitucional, tal como les había advertido, en la sentencia C-101 del 2013, así como en la sentencia SU 446 del 2011, la primera referida al término que le dio a la Procuraduría General de la Nación para convocar a concurso para proveer en propiedad los cargos de procuradores judiciales, le dio 6 meses, y la última referida a ese mismo término de 6 meses que le dio a la Fiscalía General de la Nación para iniciar los trámites para proveer mediante el sistema de concurso los cargos que tuviese vacante en esa entidad. Existe la aplicación del concurso público para la selección de candidatos en los casos en los cuales la Constitución o la ley no hayan determinado un sistema para el nombramiento de los funcionarios. De igual forma, de ese artículo 125 podemos extraer dos subreglas más. La siguiente es que establece la modalidad del ascenso como un mecanismo de provisión de cargos de carrera. Y la última es que como expresión de los concursos públicos, dispone que el ingreso en los cargos de carrera y el ascenso en los mismos debe realizarse a través de mecanismos en los cuales se determinen los méritos y las calidades de los aspirantes. De igual forma, ese artículo 125 desarrolla el principio democrático y el derecho de igualdad para el acceso al ejercicio de cargos y de funciones públicas, al establecer que en ningún caso la afiliación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o su remoción. Y, por supuesto, ese artículo consagra la evaluación no satisfactoria en el desempeño del empleo como causal autónoma del retiro del servicio, separada de la vulneración del régimen disciplinario y de las más causales previstas en la Constitución o en la ley. Resulta entonces que este artículo tiene una gran relevancia. A continuación, iremos entonces a exponer que a pesar de tener este compendio en el título quinto, capítulo 2 de la Constitución, la misma Constitución política, a pesar de elevar a rango constitucional el tema del empleo público, no hace una definición de qué se entiende por empleo público. Para ello, debemos extraer los conceptos que se derivan del artículo segundo del decreto 770 del año 2005, en concordancia con la ley 909 del año 2004, para lo cual se entiende por empleo el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado. Definición esta que se acompasa, por supuesto, con lo normado en el artículo 122 de la Constitución Política, que define que todos los empleos de las entidades deben estar comprendidos en su planta de personal y que todas las funciones y requisitos adscritos a estos empleos deben estar contemplados en la ley o el reglamento. De otra parte, resulta muy importante conocer que en materia del empleo público existe una categorización, la cual abarca 3 focos de análisis. El primero hace relación a la clasificación técnica de los empleos. El segundo presenta las competencias laborales establecidas para los empleos del sector público. Y la última hace referencia a los requisitos previos al ingreso de la función pública. Aspectos estos que resultan importantes para todos aquellos que tienen la calidad de servidor público o que aspiran a tener la calidad de servidor público, dado que son valorados en los diferentes exámenes que se presentan en las diferentes carreras que más luego iremos a estudiar. En este aspecto tomaré notas
del libro del doctor Diego Younes Moreno, Derecho Administrativo Laboral, así como de varios artículos que ha publicado la Función Pública sobre este tema. En el primer aspecto, sobre la calificación técnica, es de señalar que se analiza la naturaleza del cargo, si se provee bajo el sistema de libre nombramiento y remoción, estamos bajo una provisionalidad o carrera. Y la calificación técnica consiste en el conjunto de principios y procedimientos tendientes a lograr una agrupación ordenada, sistemática y jerarquizada de los empleos públicos, designación que se surte por un proceso de descripción del empleo, la agrupación por afinidades funcionales y la atribución de grados jerarquizados dentro de la administración conforme a la distribución de los distintos cargos. En ese orden, entonces, observamos que los empleos pueden pertenecer a los niveles directivos, asesor, profesional, técnico y asistencial. En cuanto tiene que ver con los organismos del orden nacional, se encuentran señalados en el artículo 4 del decreto 770 del año 2005 y para el orden territorial en el artículo 4 del decreto 785 del año 2005. Esto resulta de gran relevancia aún para establecer las competencias cuando se quiera acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, dependiendo entonces el nivel al que pertenece el empleado, está asignada la competencia del juez de su proceso. En el nivel directivo comprende los empleos a los cuales corresponden funciones de dirección general, de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos. A nivel asesor, se agrupan los empleos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar y asesorar directamente a los empleados públicos de la alta dirección de la rama ejecutiva del orden nacional. En el nivel profesional, se agrupan los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y aplicación de los conocimientos propios de cualquier carrera profesional diferente a la técnica profesional y tecnológica, reconocida por la ley y que según su complejidad y competencias exigidas les pueda corresponder funciones de coordinación, que es lo que se mira, la supervisión y control de áreas internas encargadas de ejecutar los planes, programas y proyectos institucionales. En el nivel técnico están los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología. El segundo foco de análisis que hablamos, referido a las competencias laborales, ellas son entendidas como el conjunto de conocimientos, habilidades, valores y actitudes que posee una persona para un logro determinado de objetivos en el empleo público. Hacen referencia a esas competencias básicas, genéricas y específicas. En cuanto a las primeras competencias, es decir, a las básicas, esta tiene que ver con los conocimientos elementales que debe tener todo funcionario en el desarrollo de su cargo, tales como la lectura, la escritura, la expresión oral y las matemáticas. Las segundas competencias, que son las genéricas, comprenden todas las habilidades de conocimientos, actitudes y valores comunes entre los diferentes empleos públicos. Y las terceras competencias, las específicas, guardan relación con los conocimientos concretos de cierta disciplina. Competencias que están determinadas por los resultados eficaces y eficientes, así como la orientación al usuario y al ciudadano, la transparencia mediante el uso claro de los recursos del Estado y el compromiso con los intereses de la nación. Están reguladas en el artículo 7 del decreto 2539 del año 2005 y son coherentes, ya le he hecho relación y es de mucha importancia, esta Carta Iberoamericana de la Función Pública, que por supuesto, le reitero, inspiró a la ley 909 del 2004, así como a todo el modelo de la función pública consignado en la Constitución. El tercer y último foco de análisis se contextualiza en las calidades genéricas de todo servidor público y en los requisitos previos al ingreso a la administración pública que se concretan en la definición de la situación militar, no encontrarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, tal como lo establece el artículo 122 de la Constitución Política, no tener inhabilidad para el ejercicio de los derechos y las funciones
no ser deudor del Estado y la declaración bajo juramento al momento de tomar posesión de no conocer procesos de carácter, de no tener procesos de carácter alimentario. En ese orden, pues los que tienen experiencia de ser servidores públicos en los diferentes niveles que hemos señalado, sabrán que al momento de tomar posesión son esta cantidad de certificados que se allegan para poder ya entonces materializar o cumplir con esa formalidad de la posesión, esa solemnidad. Vamos a continuación a definir entonces qué se entiende por el concepto de servidor público, que es la comprensión general de ello. Es así entonces como los servidores públicos son por inferencia de la Constitución en su artículo 123, las personas naturales vinculadas a un organismo público por un procedimiento electoral, reglamentario o contractual laboral, a cargos previamente creados para el ejercicio de funciones y deberes señalados por autoridad competente, relacionados con los fines y las actividades del Estado en las diferentes ramas, órdenes, niveles y organismos autónomos. La prestación del servicio que se hace a través de la calidad de servidor público se hace en forma subordinada a una entidad estatal para satisfacer necesidades de la función pública, que es de carácter laboral, y las propias de la dependencia oficial, por supuesto, en forma permanente, temporal o transitoria. Y quien lo realiza recibe como contraprestación una remuneración, conceptos de los cuales se puede desprender el concepto de una relación laboral. La denominación en la que se clasifican los servidores públicos tiene su razón de ser y producen consecuencias particulares de diferentes órdenes. En su régimen de vinculación, en la naturaleza de sus funciones, en sus limitaciones jurídicas, inhabilidades, incompatibilidades, provisiones, en sus responsabilidades, en su forma de remuneración y en su permanencia y retiro. Podemos encontrar en la jurisprudencia del Consejo de Estado, asimismo en la Corte Constitucional, encontramos muchas sentencias en las que nos ha hecho alusión a este concepto y nos ha definido qué se entiende por servidor público. A manera de ejemplo, hago citación de la sentencia T-501 del año 1992, en la cual la Corte Constitucional señaló que los servidores públicos son todas las personas que laboran para el Estado en cualquiera de las ramas del poder, bien sea en los órganos centrales o las entidades descentralizadas o por servicio. Debemos entender que de acuerdo con las reformas constitucionales que se van dando a la misma Constitución, se va ampliando el margen con la creación de entidades que, si bien muchas veces amplían la gama de los servidores públicos, hay que entender que estas nuevas modalidades también cobijan este funcionario para ejercer su función pública dentro de esas entidades que se crean a partir de varias reformas constitucionales. Entonces, la expresión servidores públicos podemos decir que agrupa al conjunto integrado por los miembros de las corporaciones públicas de elección popular, los empleos públicos y los trabajadores oficiales, como nos lo va a definir la Constitución. A continuación, entonces, presentaremos la clasificación de los servidores públicos. Voy a hacer alusión un poquito en forma rápida porque este es un concepto que pues, podemos conocer de nuestras clases de Derecho Administrativo. ¿Cómo se hace esta clasificación? Terminé adoptando esta, me gusta mucho, del doctor Diego Jones Moreno, en compilación con varios artículos, como le decía, de la función pública, por supuesto atendiendo las normas constitucionales en las cuales vamos a establecer que la primera clasificación que se hace en los servidores públicos, vamos a encontrar a los miembros de las corporaciones públicas. En segunda definición, en un concepto general, vamos a encontrar la figura de empleados oficiales, concepto dentro del cual encontramos la figura de los empleados públicos y trabajadores oficiales, y vamos a ir segregando de qué empleados hacen parte de cada uno de ellos. En el primer concepto de miembro de corporación pública, podemos decir que en el esquema constitucional, las corporaciones públicas corresponden a escenarios de representación popular directa en los órdenes nacional, departamental, distrital, municipal y local.
conformadas para periodos institucionales a través del voto popular ciudadano y cuyas funciones son esencialmente de carácter legislativo o regulatorio y de control político sobre la administración y las correspondientes autoridades ejecutivas. Las corporaciones públicas en el país son el Congreso de la República, integrado por el Senado, Cámara de Representantes, las asambleas departamentales, los consejos distritales y municipales, y por supuesto las juntas administradoras locales. A continuación vamos a explicar los empleados oficiales que, como les indiqué, están contenidos los empleados públicos y los trabajadores oficiales. Como empleado público, en términos general, podemos decir que es esa persona que se vincula con el Estado a través de una relación estatutaria, es decir, legal y reglamentaria, precedida de un acto de nombramiento y una posesión, y se dice estatutaria porque los derechos a los que tienen están expresamente regulados en la ley a la cual, de acuerdo al sistema en el que se vincule el empleado público, está su regulación específica. De allí, pues no vamos a ampliar el tema, sino hacer las discriminaciones. Podemos decir que como empleados públicos encontramos los empleados de periodo fijo. Dentro de estos empleados de periodo fijo vamos a encontrar los de elección popular, en los que la Constitución indica que son el presidente, vicepresidente de la República, gobernadores y alcaldes. Estos empleos de elección popular son provistos a través del voto popular para un periodo institucional de 4 años, no reelegibles para el periodo siguiente. La Constitución señala las funciones de los respectivos empleos, la oportunidad de la elección, las calidades que deben cumplir los aspirantes y por supuesto que la ley termina haciendo la reglamentación en los aspectos que señala la Constitución que serán objeto de reglamentación. Otra forma de clasificación de los empleados públicos de periodo fijo son por otras formas de designación. En este caso encontramos que son los magistrados de las altas cortes, el fiscal general de la nación, el procurador general de la nación, el contralor general de la república, podemos indicar también al defensor del pueblo, los secretarios de las asambleas y consejos, en los cuales su forma de provisión no está determinado en una forma que podríamos decir que es la del empleado público de nombramiento y posesión, sino que hay un procedimiento que muchas veces se integra una lista, una terna o el sistema de cooptación y después de estar en la terna, en la lista, se hace la elección por otra autoridad. También tenemos dentro de esta clasificación de empleados públicos los empleados de libre nombramiento y remoción. La Constitución reserva este espacio al ejercicio de la facultad discrecional por parte de la autoridad nominadora para su provisión y retiro. La Constitución señala algunos empleos que tienen esta naturaleza, como por ejemplo encontramos la misma Constitución nos dice que ellos son los ministros y directores de departamento administrativo. Es así como la fijación de criterios para determinar cuáles son los empleos de libre nombramiento y remoción corresponde al ámbito de la configuración del legislador. En ese orden podemos encontrar en la Ley 489 de 1998, que reglamenta la rama ejecutiva del orden nacional, en varios artículos, nos va a decir qué empleos de ellos son de libre nombramiento y remoción. De igual forma podemos señalar que en ejercicio de esa facultad de configuración legislativa, también el legislador al momento de expedir la ley 909 del 2004, que es la que contiene la carrera administrativa de carácter general, en su artículo 5 nos hace una denominación o nos hace una señalización bastante extensa de qué cargos se entienden como de libre nombramiento y remoción. Solamente haré alusión al artículo y allí después están previstos esos cargos, no los enunciaré. En estos empleos de libre nombramiento y remoción son provistos en forma definitiva a través de un nombramiento ordinario previo al cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento, por supuesto, establecido en la Ley 909 del 2004 y o las normas que modifiquen o las sustituyan. Además, están sujetos al cumplimiento de la Ley 581 del año 2000. Esto es muy importante. Es la ley de cuotas, la cual establece la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración.
Para ello, cada ente territorial debe reportar a la función pública anualmente el porcentaje de participación de las mujeres en estos niveles. De igual forma, encontramos dentro de la clasificación de los empleados públicos los empleos que son temporales. Quien desempeña un empleo de carácter temporal tiene la calidad por ese espacio de tiempo de empleado público. Estos empleos se crean para cumplir funciones que no realiza el personal de planta por no formar parte de las actividades permanentes de la administración. Esta es la forma en que podemos saber o distinguir qué es un empleo temporal, o sea, no hace parte de las actividades permanentes de la administración. Los empleos temporales son una nueva categoría de empleos que no tienen la calidad de empleo de carrera ni de libre nombramiento y remoción. Son creados para cumplir funciones que no realiza, vuelvo a señalar, el personal de planta porque no forma parte de las actividades permanentes de la entidad para desarrollar programas o proyectos de duración determinada. Y se utilizan también para suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo y para desarrollar labores de consultoría y asesoría institucional. Para su provisión, los nominadores deberán solicitar las listas de elegibles a la Comisión Nacional del Servicio Civil, anexando como mínimo la información contenida que señala el artículo 19 de la Ley 909 del 2004. De no existir lista de elegibles, su provisión se realiza mediante encargo con empleados de carrera que cumplan con los requisitos para el cargo en la misma entidad, o de lo contrario, mediante convocatoria en la página web de la entidad con suficiente anticipación a la fecha de escogencia. Vamos a hablar ahorita también cómo en los cargos de empleo público están los de carrera administrativa. Vamos a señalar que es la regla general y la provisión definitiva de estos empleos. Si se trata de la carrera general, por supuesto, se realiza a través de un nombramiento en periodo de prueba, dado que dependiendo si estamos en una carrera especial o específica que tengan regulaciones en otro tipo de normas que no sea en la ley 909, su nombramiento no siempre se hace en periodo de prueba, sino que puede de una vez, cuando se va a hacer nombramiento en la lista, se hace la denominación en carrera administrativa. Y ello se hace una vez el servidor ha superado un concurso de méritos en la carrera general, pues adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, así como en las carreras específicas, que ese es el órgano encargado para hacerlo. Resulta relevante traer a colación la sentencia C-773 del año 2015 de la Corte Constitucional, en donde nos indicó que la carrera administrativa se erige como un principio constitucional definitorio en la concepción del Estado social y democrático del derecho, a la vez que sirve de instrumento eficaz para la garantía del cumplimiento de los fines estatales y de la función pública, para la preservación y vigencia de algunos derechos fundamentales de las personas y para la vigencia del principio de igualdad entre los ciudadanos que aspiran a acceder al ejercicio de un cargo o de la función pública. De igual forma, voy a hacer alusión a que hay un funcionario que presta un servicio también al Estado, pero que no tiene la calidad de empleado público. Resalto, no tiene la calidad de empleado público y muchas veces lo vemos laborando, y son los supernumerarios. Los supernumerarios no son empleados públicos, son auxiliares de la administración. Sobre eso existe concepto de la función pública y también encontramos varios referentes jurisprudenciales, dado que ellos se encuentran regulados en el decreto ley 1042 del año 78, en su artículo 83. A través de esta figura se vincula el servicio público a personas particulares para desarrollar actividades de carácter transitorio. Se busca realizar en forma temporal labores que normalmente están asignadas a empleados públicos. La remuneración se determina por la escala salarial fijada para los empleos según las funciones que deban desarrollar. Su vinculación debe obedecer a necesidades concretas del servicio público dentro de los márgenes racionales del gasto, en atención a los principios de economía y eficiencia. Un ejemplo de designación de supernumerarios
es para hacer vacaciones y licencia. En sentencia C-401 del 1998, la Corte sobre los supernumerarios hizo las siguientes precisiones. Dijo que se trata de una verdadera relación laboral regida por normas de derecho administrativo que en esencia es temporal. Y como forma excepcional no puede utilizarse al supernumerario para cubrir necesidades permanentes del servicio. Si se tratara de suplir de esa forma cargos de carrera, se estaría desconociendo, señala la Corte, de facto los principios y procedimientos derivados de un mandato constitucional. Es de señalar que hay varios conceptos donde se le ha preguntado a la función pública si a través de esta figura se pudiese hacer designaciones en cargos de carrera, para lo cual se ha señalado que no por su carácter temporal. En la otra definición que hicimos, a continuación vamos a ver de empleados oficiales, ya establecimos o hablamos del empleado público, ahora vamos a hablar de los trabajadores oficiales. Y los trabajadores oficiales son aquellos servidores vinculados mediante un contrato de trabajo que regula el régimen del servicio que se va a prestar, permitiendo la posibilidad de discutir las condiciones aplicables en materia salarial, prestacional, jornada laboral, entre otros aspectos. Y es una gran diferencia con la relación estatutaria del empleado público, que él no tiene la capacidad de discutir esos aspectos. Se señala también que los pactos y convenciones colectivas, el reglamento interno de trabajo, los laudos arbitrales, hacen parte del contrato de trabajo. Son la regla general en las empresas industriales y comerciales del Estado. El decreto 3135 del 68, en su artículo 5, define quiénes son considerados empleados públicos y quiénes trabajadores oficiales de la siguiente manera. Nos dice que las personas que prestan su servicio en los ministerios, departamentos administrativos, superintendencia y establecimientos públicos son empleados públicos. Nosotros conocemos ese concepto. Sin embargo, nos indica que los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales. Las personas que prestan sus servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado son trabajadores oficiales. Nos va a señalar la ley 489 que excepto el que ejerce el cargo de gerente, director o presidente que tiene la calidad de empleado público. Sin embargo, se señala que los estatutos de dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deben ser desempeñados por personas que tengan la calidad de empleados públicos. La regulación de la vinculación como trabajador oficial se encuentra prevista en la ley sexta del 45, en la ley 10 de 1990 y el título 30 de la parte 2 del libro 2 del decreto 1083 del año 2015. Para los efectos de esta conferencia haremos enunciación de ella y no vamos a hacer la distinción que por supuesto se deriva del concepto de trabajadores oficiales, aquellas personas o particulares, perdón, a los trabajadores que se les aplica el derecho privado, dado que es un tema pues muy extenso y no alcanzaríamos esta conferencia. A continuación, haciendo ya una explicación de este concepto de los servidores públicos, vamos a explicar entonces los sistemas de carrera, dónde laboran o a cuáles pertenecen estos servidores públicos para ejercer esa función pública del empleo público del que hemos estado hablando. Lo primero que vamos a hablar sobre los sistemas de carrera es que un sistema de carrera corresponde al conjunto de disposiciones constitucionales y legales a través de las cuales se regulan asuntos como la tipología de los empleos, el sistema de nomenclatura de los cargos, las categorías de los servidores, las condiciones para la provisión de los cargos, el régimen de situaciones administrativas, las condiciones de movilidad laboral de los servidores, el régimen de evaluación del desempeño laboral, aspectos atinentes a incentivos y estímulos. Y en la Constitución Política, en el artículo 130, advierte sobre la presencia de diferentes sistemas de carrera en el ordenamiento jurídico, a los cuales agrupa la misma Constitución en dos grupos. Uno, los ubica en los sistemas que tienen el carácter de especial y otro les asigna la denominación de específica. No tiene, sino bajo lo señala bajo los demás sistemas de carrera, no indicando pues cuál sería esos nombres de ellos.
De igual forma, la Constitución Política, en el artículo en referencia, contiene varias disposiciones particulares en las cuales asigna de manera expresa al legislador la facultad para adoptar sistemas especiales de carrera dirigidos a regular las relaciones laborales del Estado con los servidores públicos de determinadas entidades y organismos. Por su parte, el legislador en la Ley 909 del 2004 dispuso la organización de los sistemas de carrera en 3 grupos, de los cuales señaló que son los sistemas especiales, los sistemas específicos y el sistema general. Además, indicó que las entidades y organismos en los cuales se aplican los correspondientes sistemas de carrera. Es de señalar que la designación de carácter especial o sistemas especiales de carrera es asignada por el constituyente. Los demás que señala la ley en mención corresponden a calificaciones asignadas por el legislador. La Constitución no le da dicho carácter calificativo a ello. Vamos a hablar entonces a continuación del sistema general de carrera. Hace parte del sistema general los empleos de carrera de los órganos y entidades de los niveles nacional y territorial, de las ramas del poder público y los órganos autónomos e independientes que por denominación del constituyente o del legislador no hacen parte de un sistema especial o de un sistema específico de carrera. Aplica los empleos de carrera que son de plantas que no estén regidas por normas de un sistema especial o específico. Eso es lo que nos interesa saber en la carrera general, que ya aplica para los sistemas que no son calificados como especiales o específicos y él aparece regulado en la Ley 909 del 2004. Por cuestiones de tiempo voy a pasar, me excusan, un poquito más rápido para poder abarcar toda la temática. Vamos a encontrar ejemplos de carrera general que nos define la misma Ley 909 en su artículo 3º, y están el personal administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores, el personal administrativo, las instituciones de educación superior, las corporaciones autónomas, la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Auditoría General de la República, la Contaduría, los empleos de asamblea, consejos distritales, municipales, juntas administradoras locales. Es de señalar que las disposiciones contenidas en la Ley 909 se aplican de igual manera de carácter supletorio, de manera supletoria, en los vacíos que presenten las normas de las carreras especiales, como podría ser, y señala la misma Ley 909, la de la rama judicial, la de la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, entes autónomos universitarios, entre otras. De igual forma, por disposición constitucional, la Comisión Nacional del Servicio Civil tiene a cargo la administración y vigilancia del Sistema General de Carrera y de los sistemas específicos y especiales de carrera por determinación del legislador. El artículo 27 de esa Ley 909 nos define qué es la carrera administrativa y hay un marco normativo importante que solamente lo enunciaré, pues el primero es el artículo 125 de la Constitución que hemos hablado, todas esas subreglas que se desprenden. El artículo 5 de la Ley 909 del 2004, que nos indica que los cargos de periodo fijo y aquellos cuya función deban ser ejercida por las comunidades indígenas conforme su legislación no son cargos de carrera y por lo tanto se excluyen del concurso de mérito. Encontramos todas esas funciones que le da que tiene la Comisión Nacional del Servicio Civil en el decreto 760 del año 2005. La nomenclatura de los empleos, como les hablé anteriormente, en el artículo 4 del decreto ley 770 del 2005 y el decreto ley 785 de ese mismo año. Por supuesto, encontramos un desarrollo compilado de esa normativa, todo lo que tiene que ver con el sector de la función pública en el decreto 1083 del año 2015, que fue compilado, se conoce como el decreto único reglamentario del sector de la función pública, en el cual se señalan las condiciones de ingreso, desarrollo, retiro de los empleados públicos, tanto del sistema general como de los sistemas específicos que se encuentran bajo la vigilancia de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Finalmente, encontramos la Ley 1960 del año 2019, a través de la cual se modifican parcialmente las disposiciones de la Ley 909 del 2004 y del Decreto Ley 1567 de 1998 en 3 aspectos fundamentales: la promoción de las personas que ya tienen derechos de carrera a través de los concursos de ascenso y movilidad horizontal, la capacitación y los programas de bienestar
ahora cobijan a todos los servidores sin importar su tipo de vinculación con el Estado y se establece un plazo para encargar funcionarios en empleos de libre nombramiento y remoción. A continuación vamos a ver el sistema especial de carrera, que corresponde a aquellos sistemas de carrera que cuentan con una disposición constitucional que asigna al legislador de manera directa o indirecta la atribución de establecer un sistema especial de carrera para un grupo determinado de empleos públicos, el cual se fundamenta en la necesidad de dotar de independencia y autonomía a una determinada entidad. Este es el objeto de que exista un sistema especial de carrera, de dotar de autonomía a una determinada entidad, atendiendo pues las funciones específicas que cada una cumpla. Como ejemplo de esos sistemas encontramos las fuerzas militares, está en la Constitución, el régimen de la policía, de la Fiscalía, de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de la Contraloría General de la República, la carrera judicial, que está en la Ley 270 de 1996, con la modificación que se le introdujo, la Justicia Especial para la Paz, la JEP, sobre la cual se señala la sentencia C-080 del año 2018, la Justicia Penal Militar, las Contralorías Territoriales que están en el Acto Legislativo 04 del 2019 y los entes universitarios autónomos que están en el artículo 69 de la Constitución. Estos órganos o entidades, por el papel que desempeñan dentro del Estado colombiano, están dotados de una autonomía para regular, administrar y vigilar su propio sistema de carrera. En este régimen, la Comisión Nacional del Servicio Civil no ejerce una función de administración o vigilancia. Es así como por determinación de la Constitución o de la ley que los desarrolla, disponen la integración de la autoridad propia que al interior de cada uno de ellos se encarga de su administración y vigilancia. Finalmente, vamos a hablar del sistema específico de carrera. Ya este grupo pertenecen los sistemas de carrera organizados por iniciativa del legislador, a lo que se les asigna una denominación y un régimen jurídico que los separa del régimen general de carrera. A diferencia del sistema especial, el sistema específico no está fundamentado en la necesidad de dotar de independencia y de autonomía a una determinada entidad, sino en la necesidad de que ciertas funciones del Estado que tienen unas particularidades técnicas sean reguladas en su sistema de carrera de acuerdo con esas mismas particularidades. Como ejemplo de los sistemas específicos de carrera vigilados y administrados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, vamos a encontrar que algunos de ellos tienen esa denominación de vigilancia y otros sistemas como ejemplo están la DIAN, el INPE, la Superintendencia, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la Aeronáutica Civil, los cuerpos oficiales de bomberos, la UGPP, los empleados públicos no uniformados al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional y de sus entidades descentralizadas adscritas y vinculadas al sector defensa en los términos de la Ley 1033 desde el 2006 y el Decreto Ley 091 del año 2007. De igual forma, encontramos en este sistema específico a los docentes, de acuerdo con la Ley 909, artículo 3, el Decreto Ley 1278 del 2002 y la sentencia C-175 del 2006 de la Corte Constitucional. Como conclusiones importantes de este tema que hemos visto del modelo constitucional del empleo público, como su regulación en la Constitución y como su desarrollo legislativo de acuerdo con la potestad reglamentaria que tiene el legislador, que le señala la misma Constitución en este tema, en desarrollo de todo ese concepto que es la función pública consignado en la Constitución política, podemos indicar que el constituyente para el desempeño del empleo público privilegió en Colombia el sistema de carrera, ya sea de la carrera administrativa general, la carrera especial o la carrera de los sistemas específicos que hemos venido señalando. De igual forma, como conclusión, podemos indicar que todos los sistemas de carrera son regulados por el legislador en igualdad de condiciones. Esto es muy importante. A pesar de que existan sistemas de carrera especiales, que es la Constitución la que dice y se encargó de decir cuáles eran, y que también están los sistemas específicos, los generales, que la Ley 909 nos dice cuáles son. Todos ellos tienen su regulación por el legislador.
y el legislador lo hace en igualdad de condiciones en cuanto es una actuación que le asiste en ejercicio de su poder o su potestad de configuración legislativa en atención al carácter supremo y al valor normativo de la Constitución. Así nos lo ha señalado la Corte Constitucional. De igual forma, podemos decir como conclusión que a los sistemas de carrera les resultan aplicables disposiciones constitucionales como la igualdad para el acceso al ejercicio de cargos de funciones públicas, los empleos de carrera como regla en la naturaleza de su planta de cargos públicos, el mérito y las capacidades como condición para el ejercicio de los empleos públicos, la evaluación del desempeño de los empleos públicos, la connotación del servicio público que está al servicio del Estado y la comunidad, es decir, que por mandato general, tal como lo indica la Corte, las normas constitucionales son comunes para todos ellos y el acatamiento de las disposiciones constitucionales en materia de función pública es imperativo en la regulación, administración, vigilancia y control de los diferentes sistemas de carrera. Podemos concluir además que los sistemas especiales tienen origen constitucional en el sentido que existe un mandato expreso del constituyente para que ciertas entidades del Estado se organicen en un sistema de carrera que es distinto al general, sistema que también tiene su origen legal en la medida que el legislador ordinario o extraordinario es quien toma la decisión de crearlos a través de leyes o decretos con fuerza de ley. Por eso vamos a encontrar que hay sistemas especiales y específicos que han sido reglamentados a través de la ley o a través de decretos con fuerza de ley, denominándose en estos casos sistemas específicos de carrera administrativa, los cuales son en principio constitucionalmente admisibles, toda vez que su configuración e implementación hace parte de la competencia asignada al legislador para regular todo lo atinente a la función pública y particularmente a la carrera administrativa, puesto que conforme a los artículos 125, 130 y 150 de la Constitución Política, se encuentra habilitado para establecer regímenes especiales de carrera distintos a los de la carrera de origen constitucional. En ese orden, pues he pretendido abarcar y estudiar de manera general la constitucionalización del empleo público en Colombia. Le doy muchas gracias a la Escuela Judicial. Doctora Mónica Alexander Cuellar, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, y vamos al fragmento de preguntas. La primera, ¿por qué existe una proliferación de diferentes sistemas específicos y especiales de carrera si el concepto o término general es servidores públicos? Bueno, podríamos decir que esa proliferación de carreras especiales y sistemas específicos tienen su razón de ser, como lo hemos advertido, de acuerdo con jurisprudencia de la Corte, en asegurar la separación de las ramas del poder público. Son los casos de las carreras judicial y del personal administrativo de las ramas legislativas que no han sido, en este caso, plenamente reorganizadas. Pero la función es atendiendo esas competencias específicas y esa capacidad que tiene cada rama, cada órgano, organismo de independencia de poder regularlo. De igual forma, está en proteger la independencia y la misión de organismos definidos por la Constitución como autónomos, independientes o de régimen especial. Se justifican de esa manera entonces que existan esas carreras especiales y específicas a diferencia de la carrera general, por cuanto en el Estado todas las entidades, todos los órganos, organismos y asimismo las ramas del poder público tienen una función distinta y por lo tanto en su facultad de independencia y de emisión puede el legislador en ejercicio de esa potestad reglamentaria organizar esas carreras. Doctora, ¿qué norma es más favorable para el servidor público en un caso específico? ¿La norma del sistema especial al que pertenece o la norma del sistema general de carrera administrativa? En ese caso, podemos señalar en términos generales que la integración normativa entre los diferentes sistemas de carrera, en ellos rigen los principios generales del derecho, según los cuales
Debemos partir de allí que la norma especial prevalece sobre la norma general. Y solamente, como se ha indicado, que señala la ley 909, en los casos de vacío de las normas especiales, se llenan con las normas generales. En este tema resulta relevante establecer en cada caso si el sistema especial o el sistema específico de carrera que se está ante el vacío normativo o ante una regulación propia, de esa conclusión establecer qué resulta más favorable, teniendo como parámetro especial que es la regla especial que la que se va a utilizar. Y en caso de vacío, irnos a la regla general. A modo de ejemplo, podemos señalar en un caso que he conocido, cuando la carrera general o la regulada la ley 909, en caso de licencias para que el servidor público tenga para ocupar otro cargo, la norma general nos trae un término mucho mayor, puede irse creo que por 3 años. Mientras en carreras especiales, hago alusión a la rama judicial, la ley 270 nos permite 2 años. He visto casos donde luego de utilizarse la figura de los 2 años, haciendo alusión a la regla general que permite 3, hay funcionarios judiciales que han desempeñado su cargo bajo el periodo previsto en la ley general. Siguiente pregunta, doctora Luz Helena. ¿Por qué la Constitución privilegió el mérito y la competencia como condición para ejercer los empleos de carrera? Es de señalar, como lo advertí en el desarrollo de la conferencia cuando hice alusión a unas sentencias de la Corte, que la razón por la cual la Constitución ha generalizado la igualdad, el mérito, además de las calidades y las competencias, como condición necesaria para el desarrollo de los empleos de carrera, está referida, podemos decir, a la prevalencia del interés general y al principio de eficacia de la administración, a los cuales está vinculada la actuación del Estado social y democrático de derecho. Pues en buena parte el Estado cumple las funciones, los planes y los fines esenciales a través de la actuación eficiente de los funcionarios y empleados y trabajadores al servicio. Podemos indicar de igual manera que el criterio del mérito acoge aspectos relevantes, tal como lo ha señalado la Corte en sentencias, podemos citar, se me ocurre la CES 673-2015, de la que hice alusión, en la cual ha indicado que el mérito resulta importante porque vela por el buen funcionamiento de la administración pública, en el entendido de que quienes van a ser funcionarios públicos deben ser los ciudadanos que durante los procesos de selección demostraron ser los mejores aspirantes tanto en su disciplina o oficio como en los valores comportamentales. De esta manera, el mérito obtuvo una base constitucional para determinar que en un conjunto de ciudadanos repose la responsabilidad de pensar y actuar empleando los recursos públicos para resolver los problemas que se presenten en la sociedad. De igual forma, en todo el desarrollo jurisprudencial de la Corte sobre la carrera administrativa, ella ha indicado que la misma se constituye como un principio constitucional en el que se protege el derecho al trabajo y a la igualdad de acceso en las mismas condiciones, para lo cual ha fijado la importancia de la carrera administrativa en 3 criterios que solamente los voy a enunciar porque son bastante largos, doctora, y que resultan relevantes para dar respuesta a esta pregunta. En un criterio histórico de cómo ha sido el comportamiento de la carrera judicial y de acceso a los cargos públicos a través del amiguismo, y que eso es lo que busca evitar la carrera administrativa. De un criterio conceptual y de un criterio de naturaleza teológica, atendiendo a los fines que por supuesto orientan que sea la carrera administrativa la que se tome como pilar de acceso a los cargos públicos. De esa manera, pues creo dar respuesta a estas 3 preguntas que se me han formulado. Muchas gracias. Un agradecimiento especial, doctora Luz Helena Petro Espitia, por su clara y ponderada explicación sobre el modelo constitucional del empleo público, lo cual nos ha permitido conocer el cambio de enfoque
en la estructuración del régimen jurídico de los servidores públicos que promueve la Constitución política, tal y como lo acaba de mencionar, privilegiando el criterio objetivo y así como por abordar el diverso conjunto de actividades, funciones y responsabilidades que se asignan a una persona con el propósito de satisfacer el cumplimiento precisamente de estos fines del Estado. Doctora, nuestros agradecimientos de nuevo por acompañarnos hoy. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se interesaron en esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.